Muy bien, algo de selección nacional. A ver, hay que entender el contexto de lo que vamos a presentar. Julián Quiñones, en una conversación informal, pues habló de lo que fue la Copa del Mundo para él. Escuchémoslo y platicamos. ¿Cómo anda el campeón? Todo bien, va. Con madre, güey. Pásale. Vaya a comprar una maleta como mañana dejamos Colombia. Neta. ¿Y cómo te sentiste jugando allá para la selección, güey, mexicana? Emocionado. Sí, güey, no, tengo que fuiste todo un fenómeno, güey. No podía ni caminar en el aeropuerto. El último partido, güey, que te sacaron, güey. ¿Cómo, güey? ¿Y por qué sacan a Julián, güey? No, güey. Se equivocó, güey. Y perdimos, güey, sacas. Bueno, insisto, hay que entender el contexto, es una conversación informal. Estaba con un tatuador, ¿correcto? Sí. Tú cuando vas a hacerte tus tatuajes, pues estás También en una digo. plática también informal, ¿no? Sí, sí. Y si se equivoca Mario, chiquito, digo. Hay que entender el contexto, ¿no? Sí, También tengo uno esa aquí. parte, sí. Yo honestamente no sabía si lo estaban grabando a Julián. ¿Y él sabía? este momento. Lo importante es, ¿y Julián sabía? Oye, pero Por eso. ¿qué onda, no? ¿Qué gachos? ¿Por qué lo graban? A mí se me hace algo normal. Y sí, pues es un comentario de un jugador que salió. Y sí que se la Copa del equivocaron Mundo, sacándolo. Ahí a eso iba. Sí se equivocó. La verdad se equivocó. Yo no lo veo para nada mal, ¿eh? No sé. No, es que, perdón, se equivocó el viejito. Yo había dicho, se equivocó el pen. Vaya, sí, vaya, estoy con mi tatuador, pues, mi compadre, pues, ¿qué más da? Me están grabando, todo me van a grabar ya hoy en día, ¿o qué? No, pues evidentemente no tendría que ser así, ¿no? Pero yo por eso insistí en el contexto. Sí, no, es que no pasa, yo digo no pasa nada. ¿Ibas a decir, Mario? No, ¿No? iba a decir exactamente lo mismo, simplemente es una plática normal. Es decir, Igual te pasa oye, cuando me vas sacaron, a tatuarte, sí, me ¿no? sacaron. Muto. Se equivocó, pero no lo veo. No ¿Tú lo veo. como técnico te hubieras ofendido No, de para escuchar nada. eso? Para ¿Tú, Chelis? nada. ¿Qué? ¿Te hubieras ofendido? No, a mí me hubiera ofendido más lo de Lozano, que sí fue en una rueda de prensa con un bueno. periodista, ahí sí, no, público, pero pues aquí es de compadres, vaya, Sí, sí. Adal. de carnales. No, y aparte tiene toda la razón. O sea, si acá nos vamos a si tiene razón o no, no en cómo lo expresa, sino en el fondo, pues sí se equivocó Javier Aguirre. No tuvo que haber sacado a Julián Quiñones. Y peor aún, creo que se equivoca doble porque saca al que estaba haciendo más profundo y no mete a alguien que pueda interiorizar o disparar de lejos, que eran las alternativas que estabas esperando que ofreciera México en ese momento, donde lo único que hicieron era meter centros al área, ¿no? Entonces, no, para mí no se equivoca. Yo nada más dejaría sobre la mesa que no convirtamos esto en uno de esos tormentos de años hacia adelante. Como el no era penal, como no se hicieron los cambios contra Bulgaria, como Bierhoff nos vacunó, porque ahí nos quedamos estacionados y vamos acumulando, ¿no? Y así van 10, 20, 30, 40. O sea, pero México no perdió porque sacó Javier Aguirre a A Quiñones. eso me refiero. A no acumular otro más. En el no era penal, ahí sí. Sacó a Quiñones. A eso en me el refiero. golazo de Maxi, pues también ahí sí. No, no. ¿qué hace? O sea, No. pero México no pierde propiamente porque saque a Quiñones, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, pero a ver, en no era penal, estaban atrincherados, estaban atrás, iba a caer eventualmente y para mí sí es penal. A lo que voy es que no acumulemos Sí, más, entiendo el punto, sí. más al costal, que ya de por sí está bien cargado. Si hubiera dejado Luego a Mario se Quiñones, enoja cada que sacamos. hay un buen de Sí, cosas. se me hace esperando que en esta ocasión es diferente, te ¿no? estoy esperando. Yo creo que más nos quedamos con el gran partido que vimos contra Inglaterra. Porque fue un gran partido el que se jugó. Yo sí me quedo así. A ver, dile algo, bueno. Mario. No, Dile algo. a él le gustó. Ya le pegaste así, a él le ya me gustó, pegaste a Mario. mí, ya le pegaste. A mí me encantó. Ya me voy, espérame. No, espérate. Nada más lo hice para que te enojaras. Correcto, entonces me quedo. ¿Le encantó A mí el me partido? gustó mucho. Bueno, pues. ¿No te gustó eres esa muy que feliz, ¿no? esa Estás que como le Ciro, sacan dices, a Raúl pero Jiménez? ahí te va con lo de Ciro, ¿yo qué para hice? empezar. Ahora, ¿yo qué? No, que es que estamos muy unidos. La selección nos unió. ¿Unió de qué? ¿Cómo? Siempre, ¿Qué? siempre. ¿Cómo? Espérame. Perdón, ahí sí no voy a estar de acuerdo No, espérame. contigo, ¿eh? No, bueno, déjame no, terminar. ahí sí no voy a estar de Déjame acuerdo contigo. terminar. A ver, la ¿qué selección dice mal? siempre ha unido la selección nacional. No, pues sí. Siempre ha unido. Pero no Ahora, así. ahora porque dices, no, estamos unidos. Siempre estamos unidos. No, man. En cualquier Copa del Mundo estamos unidos todos. No así. Siempre. Pero ahora dices, no, el sentido de unión de los de Guadalajara, de los de acá, siempre hemos estado unidos. En Qatar no fue así, selección Mario. nacional. Perdóname, en En las Qatar no fue así. elecciones que yo estuve,
que fueron 2 mundiales, eran superhermanos todos. No me Todos. refiero Entonces, a eso. ese sentido No me refiero de a eso. unión. Te lo vuelvo a explicar con mucho gusto. No me Por eso expliques, amplié no el me expliques, contexto. que me estás, Por eso me estás amplié el diciendo, contexto. Por eso estoy diciendo, ¿cuál contexto? ¿Unidos de qué? contexto de ¿Cuál es la decir, unión que dices tú? A ver, dime, ¿cuál es la unión? Como país. Como país, Como siempre país. hemos estado así. No, la emoción señor. de toda la No, gente señor. siempre No, ha señor. sido así. No, señor. Siempre. ¿Qué querías? No, Si estaba señor. en México, ¿qué querías? Eso. ¿En México qué querías? Ayer un handicap. Ayer un handicap. Zócalo en todos lados. Ahí ¿Qué está el querías? ejemplo. ¿Cuál Ahí ejemplo? está el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? ¿Cómo? Es decir, ¿Cuál ejemplo? Sí. El Zócalo, donde estábamos nosotros. El Ángel. El Ángel. Ajá. Yo nunca había El visto el sentido Ángel de con no, casi no, 1 millón de personas. pues no lo habíamos visto pero fue la localía lo que Te- provocó todo eso. te- Pero el sentido de unión que dijiste, yo creo que siempre lo tengo en México. Siempre. No estoy de acuerdo contigo. Creo que el país necesitaba un mensaje de unidad en tiempos en que está muy fragmentado como país. Sí. Y sí creo que habría que tener... nivel sociedad. ¿Estás tirando a la información. política o al fútbol? Es Por decir, eso hablé ¿cuál como le tiras? país, a diferentes No, ámbitos. es que está- Por favor, hombre. diferentes Es que ámbitos. sí, México está Siempre ha polarizado sido- actualmente, Mario. Siempre ha Sí nos sido sirvió el para sentido de unirnos. unión. ¿Qué nos sirvió? ¿El mundial? El fútbol, el mundial. Me da la impresión de que no te El gustó el mundial mundial de México. no. El A mí me mundial encantó unió el al Mundial de mundo. México. Al mundo unió. El fútbol es, hombre, todos los países del mundo. ¿A dónde viajaste tú? A Nueva York, yo viajé a Miami. Sí. Fantástico, el ambiente fantástico, todos era igual, unidos, ¿eh? todos. No era igual. Hablo a nivel mundial. El fútbol, ¿Cuáles fueron las imágenes? por esencia, el fútbol Mario. une a todo el mundo. ¿Cuáles fueron las imágenes que más circularon en el mundo de ambiente de Copa del Mundo? De los mexicanos. Sí, por supuesto. Está bien. Bueno, a ver, Mario, a ver si te comento en esta. No hay actividad en este país, no hay actividad que una más que el fútbol. Que en este país y en el mundo, Chelis. En el mundo. En el mundo, A nivel mundial, en el mundo el fútbol me falta mundo. se puso en a este cantar país, todo el mundo, hombre. que es el tono que puso Ciro. En este país no hay una actividad de ninguna especie, de ninguna índole, de ninguna creencia, de ninguna nada que una como el fútbol. Mira, Mario. Verdaderamente sí. Si era para asombrarse, Mario. Si era para Mira qué asombrarse. unidos están ahí, Mario. Estar nadando en un Uno charco. encima de otro. Mario, Es el sentido de unión. Que Entonces, estar nadando en un charco. ¿Qué hacías ahí brincando, Uno que tenía Mario? un boleto del metro, junto a uno que tenía 10 tarjetas de crédito. Oye, es cierto, Y sí. están en el mismo charco los dos. Dices, ay, caramba. sí. Y te digo otra, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen, te digo otra, incluso en la derrota, en la eliminación, es muy distinto el sentimiento del aficionado. Después de la pérdida de México, a lo que pasa en la Copa del Mundo de Qatar, a lo que pasa en Rusia, a lo que México, pasa en Brasil. No tiene nada que ver. No tiene nada que Si ver. fue en México, ¿qué querías? Pero es que lo que te quiero decir, Mario, es que incluso en el momento más triste, cuando es México eliminado, el sentimiento pues es de, pero dieron una fantástica exhibición, El día pero después. merecíamos algo más, algo distinto, porque en Qatar todos terminaron diciendo, el Tata Martino nada más vino a vernos la cara. En Rusia decíamos, el partido contra Brasil fue una Hablamos del caricatura. fútbol mexicano. En Brasil te De quedaste, aquí. Mario, no. El Mundial en México. Si tú no lo- Esto produce el Mundial de México. Sí, estábamos en México. No, pero no solo es por A eso, donde yo voy a no, correr, no es por eso. hicieron no es por todo. Pero fue en con verdad. buenos partidos. México termina en el lugar 9 del Mundial, Estamos Mario. hablando Fue del buen sentido partido. de unión. No, pero es que eso fue parte de que te unieras, porque aunque fuera en México, tú pierdes el primer te digo partido. que Te olvídate, quedas en la segunda olvídate. fase. No, hombre, ¿cuál unión? Ni Siempre que un ha sido. carambas. No hubiera existido, Mario. Ah, bien. No te convencimos. No, para nada. No. Creo que eres Pero lo que fue, no lo que hubiera sido, lo que fue. No les gustó esto que Me fue. encantó. maravilloso. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto. Creo que Mario es el único mexicano al que he escuchado qué tener esa sensación no tan positiva. No. En serio. Simplemente Yo por Y eso está bien, hablaba. está bien, Ha es sido respetable. así. Siempre. Y yo por eso... Siempre ha sido no así. siempre ha sido No, así. no siempre. Yo creo que sí. Pero bueno, está bien. Mundial en ¿Tú lo México, crees? Muy el ambiente respetable. que vieron, Muy respetable. por favor, estamos aquí. Está bien, muy ¿En México? respetable. Muy respetable. No lo comparto. Pero bueno, vámonos a otra cosa. ¿Sale? Pausa y volvemos. ¿O vamos con Orbelín? Ah, Orbelín, perfecto. Bueno, Orbelín Pineda llegó a Monterrey. Yo tengo curiosidad por ver dónde lo va a ubicar
Matías Almeida en la cancha. Es de sus consentidos, Matías Almeida. Con él ha funcionado muy bien, ha entregado su mejor versión. Y digo porque Javier lo puso en 2 o 3 posiciones diferentes cuando lo convocaba a selección nacional. En el AEK de Atenas jugaba más como mediocampista de contención, acompañando al recuperador, pero con más libertades. ¿Dónde creen que lo vaya a ubicar Matías Almeida? ¿Dónde es que mejor puede jugar Orbelín Pineda? Yo digo que por el lado izquierdo, con rumbo al gol, haciendo diagonales hacia el área. Lado izquierdo. Atrás, sí, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Y fíjate que mucho tiempo jugaba con un lateral en este equipo de Atenas, de Grecia, por el lado derecho, pero haciendo diagonales al gol. Lo que lo utilizó Aguirre, ojalá no lo utilice de eso. Lo ponía por el lado derecho. No, pero sin soltura, sin juego de conjunto, sin mecanizar jugadas, Sin potenciar sus habilidades. ya está. Esa es una realidad. Y el último partido que lo metió para retener la pelota, para matar el ritmo de juego a Corea, para no más, cabrón. Muy bien, esa es una lectura. Y otra, lejos de que ahora se tuvo un mundial, bueno, malo, regular, como lo quieran evaluar, hubo jugadores que tuvieron alguna nota positiva y lejos de que salgan, vienen de regreso. Sí. Y aquí tenemos un caso, ¿no? Dos. Sí. De Orbelín Pineda. Sí, el caso de Sánchez pues ha ido ya, regresado ya. Yo creo que Orbelín ya cumplió con su ciclo en Europa. Me parece que es distinto a algunos otros que llegan y al norte, ¿no? Este es el caso, no llega al norte, pero yo creo que ya cumplió y sí lo podemos ver todavía en México brillar. Lo que me llama la atención es que hasta ahora no haya salido ninguno. El que yo pensé primerito era Eric Lira, ¿no? Era el que más clavadazo para salir. Sí me llama la atención que todavía nada. Falta todavía un rato para que Falta se un cierre rato. el mercado, ¿no? Y estamos a la espera. Porque de otros mundiales sí se han ido, Es ¿eh? que los precios. O sea, Sí, 12, también. 11, 10, dices, También es caramba, mucho. mano. Sí, y cuando localmente te pagan esas cantidades, ¿no? Eso es lo que entorpece. Pero después de que, y ahí sí estoy con Pietra, la exhibición que dio, bueno, el fútbol que ofreció Lira en la Copa del Mundo y en donde recibe, yo otra vez vamos a discutir con Mario porque sé que no le encantó, pero cuando incluso hasta Bellingham le echa flores y habla directamente de él y de lo que hizo, yo sí creía que iba a ser el primero en emigrar. Es una pena que de momento no se esté dando. Y lo de Orbelín, me hubiera gustado que se lo llevara también Matías al Sevilla, porque hubiera sido otra ventana, otra vitrina para él en su experiencia en Europa. Qué lástima que no se dio, pero yo también creo que ya cumplió con su misión en el fútbol europeo y qué bueno que venga a Monterrey, donde puede aportar muchísimo en distintas posiciones. Como interior, jugando pegado a la banda, como un extremo no de tanta profundidad, sino que vaya de fuera hacia adentro, jugando por detrás del 9. Eso es lo que tiene Orbelín, que puede ser utilizado en distintas posiciones. Y porque viene con Matías, ¿no? Sobre todo lo que decías al principio, Eso, porque sí. con otro, quién sabe. Matías le ha sacado jugo. Mario, Orbelín o Lira. Adelante. ¿Orbelín o Lira? ¿En qué sentido? De lo que hemos hablado en la mesa. No tiene nada que ver uno con otro. simplemente Obviamente, Orbelín. no, pero son temas que salieron de lo que no O has sea, el que opinado. se va, el que Estoy podría dando irse o el que No, yo regresa. te digo que de Orbelín es una buena contratación. Hizo lo que tenía que hacer en Europa y puede jugar de segundo contención, puede jugar por la derecha, puede ser creativo, atrás del delantero. Lo puede utilizar Matías Almeida donde sea. Perfecto. Muchas gracias. ¿Eso es lo que me preguntaste? Eso es lo que quisiera. Ahí O sea, está, se pusieron ahí sobre está, la mesa nada varios más. temas. Correcto. El único que no le sacó jugo fue Coudet. El Chacho, bueno, ni lo usó. Sí, lo sé. Ni minutos le dio en Nada. aquel Celta de Vigo, exactamente. Y también qué bueno que no fue el Sevilla. Ese equipo nos tocó hacerlo varias veces. Sí. Che, Pero hubiera sido una ventana, ¿no? pero estaba en Sí, fuego ese estaba equipo. condenado ese equipo. Condenado. Estaba en fuego y en una Sí, espiral frío. descendente. Frío. Brava. Bueno, vámonos a pausa porque ¿Qué tal, amigos de Debate MX? Bienvenidos a un nuevo video. La selección mexicana vuelve a estar en el centro de la conversación y en esta ocasión no por un partido ni por un fichaje, sino por unas declaraciones que han provocado un auténtico terremoto en el fútbol mexicano. Julián Quiñones, uno de los jugadores más importantes del tricolor durante el Mundial 2026, rompió el silencio sobre una de las decisiones más polémicas de Javier Aguirre en la eliminación frente a Inglaterra. En un video que rápidamente se volvió viral,
el delantero dejó escapar una frase que muchos interpretaron como un fuerte dardo hacia el entonces entrenador nacional. Cuando su tatuador recordó el momento en el que fue sustituido durante el partido, Quiñones respondió entre risas: "Así se mamó", e incluso añadió: "Se equivocó el viejo". Palabras que inmediatamente desataron una enorme polémica en redes sociales y en los programas deportivos del país. Lo primero que debemos dejar claro es el contexto. México estaba disputando uno de los partidos más importantes de los últimos años. Enfrente tenía a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 y el tricolor luchaba por regresar a unos cuartos de final que históricamente se le han negado. Julián Quiñones estaba siendo uno de los hombres más peligrosos del ataque mexicano. Incluso logró marcar uno de los goles del equipo y constantemente generó problemas para la defensa inglesa gracias a su velocidad, potencia y capacidad para atacar los espacios. Sin embargo, cuando el encuentro todavía estaba abierto, Javier Aguirre tomó una decisión que sorprendió a muchos aficionados. El técnico decidió retirar del terreno de juego a Julián Quiñones para dar ingreso a Guillermo Martínez. Aquella sustitución fue muy cuestionada desde el mismo momento en que ocurrió, porque una parte importante de la afición consideraba que el delantero naturalizado seguía siendo el futbolista con mayores posibilidades de cambiar el rumbo del encuentro. Después del cambio, México ya no volvió a generar el mismo peligro ofensivo y terminó quedando eliminado del Mundial. Durante varios días, Javier Aguirre defendió públicamente todas sus decisiones tácticas. Como suele ocurrir en el fútbol, un entrenador debe tomar determinaciones en cuestión de segundos y asumir las consecuencias cuando el resultado no acompaña. Algunos aficionados respaldaron al vasco argumentando que el cambio obedecía al desgaste físico del delantero, mientras que otros insistieron en que había sido un grave error sacar precisamente al jugador que estaba generando mayor peligro sobre la portería inglesa. La polémica parecía haber quedado atrás hasta ahora. Todo cambió cuando comenzó a circular un video grabado durante una sesión de tatuajes. Mientras Julián Quiñones conversaba de manera relajada con su tatuador, salió a relucir aquella sustitución frente a Inglaterra. Fue entonces cuando el delantero respondió con una expresión espontánea que rápidamente incendió las redes sociales. "Así se mamó", comentó entre risas, para después agregar que se equivocó el viejo. Más adelante incluso soltó una frase que generó todavía más debate: "Y así quieren que regrese". El video se viralizó en cuestión de horas y provocó miles de reacciones entre aficionados, periodistas y exfutbolistas. Ahora bien, aquí comienza el verdadero debate. ¿Qué quiso decir realmente Julián Quiñones? Porque una cosa es el hecho confirmado, que es la existencia del video y las frases pronunciadas por el delantero, y otra muy distinta es interpretar cuál era su verdadera intención. Algunos consideran que simplemente estaba bromeando en un ambiente de confianza y que nunca imaginó que la conversación terminaría haciéndose pública. Otros creen que esas palabras reflejan el verdadero sentimiento del atacante respecto a una decisión técnica que nunca logró aceptar. Personalmente, me parece que ambas interpretaciones tienen argumentos. Es completamente normal que un delantero quiera permanecer en el terreno de juego durante un partido tan importante. Los futbolistas viven para competir y cuando sienten que todavía pueden aportar, resulta lógico que no estén conformes con ser sustituidos. Eso ocurre prácticamente en todos los equipos del mundo, pero también existe otro aspecto que debemos analizar. Cuando un jugador forma parte de una selección nacional, cualquier declaración pública tiene un impacto mucho mayor que en un club. La camiseta de la selección mexicana representa a millones de personas y cualquier diferencia interna termina convirtiéndose en noticia nacional. Por eso las palabras de Quiñones generaron tanto ruido. No solamente cuestionó una decisión puntual, sino que abrió nuevamente un debate que muchos pensaban cerrado. ¿Se equivocó realmente Javier Aguirre al retirarlo del partido? Esa es la pregunta que vuelve a dividir opiniones. Si revisamos fríamente el desarrollo del encuentro, Julián Quiñones estaba siendo uno de los elementos más desequilibrantes del equipo. Había marcado gol, atacaba constantemente la espalda de los defensores ingleses y obligaba a Jordan Pickford y a la saga británica a mantenerse siempre atentos. Desde esa perspectiva, muchos consideran que el cambio debilitó ofensivamente al tricolor.
Sin embargo, también debemos reconocer que un entrenador dispone de información que los aficionados normalmente desconocen. Aguirre podía estar observando señales de cansancio, molestias físicas o simplemente buscando un ajuste táctico que, desafortunadamente, no terminó funcionando. En el fútbol es muy fácil juzgar una decisión después de conocer el resultado final. Lo que sí parece evidente es que Julián Quiñones nunca estuvo convencido de abandonar el terreno de juego. Sus declaraciones dejan claro que, al menos desde su perspectiva, todavía tenía mucho que aportar en ese partido. Las reacciones en redes sociales no tardaron en multiplicarse. Hubo quienes apoyaron completamente al delantero asegurando que tenía razón y que el cambio fue uno de los errores que terminaron costándole la eliminación a México. Otros criticaron duramente a Quiñones al considerar que un jugador debe respetar siempre las decisiones del entrenador, incluso cuando no está de acuerdo. Y aquí aparece otra pregunta muy interesante. ¿Puede este episodio afectar el futuro de Julián Quiñones con la selección mexicana? De momento no existe ninguna información oficial que indique un rompimiento definitivo con el cuerpo técnico o con la federación. Lo que sí es un hecho es que el video volvió a poner bajo los reflectores una relación que meses atrás había sido descrita públicamente como buena entre el jugador y Javier Aguirre. Lo cierto es que el debate apenas comienza. Mientras algunos consideran que Quiñones simplemente dijo en voz alta lo que millones de aficionados pensaron aquella noche, otros creen que un futbolista de selección debe cuidar mucho más sus declaraciones, aunque se trate de una conversación informal. La realidad es que, después de hacerse viral el video, la conversación dejó de centrarse únicamente en una sustitución y pasó a convertirse en un debate mucho más profundo sobre la relación que debe existir entre un futbolista y el entrenador de una selección nacional. Porque una cosa es expresar inconformidad en privado y otra muy distinta es que esa conversación termine recorriendo todas las redes sociales, los programas deportivos y los principales portales de noticias. Aunque todo indica que Julián Quiñones hablaba en un ambiente relajado y sin la intención de emitir un posicionamiento oficial, el impacto fue enorme. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una crítica directa a Javier Aguirre y rápidamente comenzaron las preguntas sobre si existe una fractura dentro del grupo que representó a México en el Mundial 2026. Hasta el momento no existe evidencia pública de un conflicto formal entre ambos, pero sí quedó claro que aquella sustitución dejó una huella importante en el delantero. Y es que, si nos ponemos en el lugar de Julián Quiñones, es fácil entender parte de su frustración. Un delantero vive para marcar diferencias en los partidos decisivos, y el encuentro frente a Inglaterra era probablemente el más importante de toda su carrera con la selección mexicana. Había logrado anotar, estaba participando constantemente en el ataque y transmitía la sensación de que podía generar una oportunidad más en cualquier momento. Ser sustituido cuando el marcador todavía permitía soñar con la clasificación seguramente fue un golpe muy duro desde el punto de vista emocional. Eso no significa automáticamente que Javier Aguirre se haya equivocado, pero sí ayuda a comprender por qué el futbolista todavía recuerda esa decisión con evidente molestia. Ahora bien, también debemos analizar el otro lado de la moneda. Javier Aguirre es uno de los entrenadores con mayor experiencia en la historia del fútbol mexicano. Ha dirigido mundiales, ha entrenado en Europa, conoce perfectamente la presión de representar al país y sabe que, cuando un resultado sale mal, todas las decisiones son cuestionadas. Los entrenadores viven precisamente de eso. Si un cambio funciona, reciben elogios. Si no funciona, las críticas aparecen inmediatamente. En el caso del Vasco, la sustitución de Quiñones terminó convirtiéndose en una de las acciones más debatidas de todo el Mundial para México, precisamente porque el equipo terminó siendo eliminado. Lo interesante de toda esta historia es cómo reaccionó la afición mexicana. Las redes sociales se dividieron prácticamente en dos grandes grupos. Por un lado, aparecieron quienes respaldaron completamente a Julián Quiñones, argumentando que él tenía todo el derecho de sentirse inconforme porque estaba siendo el atacante más peligroso del tricolor. Muchos incluso recordaron que desde el momento del cambio ya habían criticado la decisión de Aguirre y consideraban que el tiempo les terminó dando la razón. Del otro lado, aparecieron quienes defendieron al entrenador y señalaron que ningún futbolista debe cuestionar públicamente a un técnico, especialmente cuando se trata de una selección nacional donde la disciplina y el respeto al cuerpo técnico suelen considerarse fundamentales.
Otro aspecto importante es que las declaraciones se produjeron varios días después de la eliminación y en un contexto completamente distinto. No fue una conferencia de prensa oficial, ni una entrevista exclusiva, ni un comunicado publicado por el jugador. Se trató de una conversación informal que terminó haciéndose pública. Eso cambia bastante la interpretación del episodio. Hay quienes consideran que el delantero simplemente se expresó como lo haría cualquier persona al recordar un momento frustrante, mientras que otros creen que, siendo una figura pública, siempre debe asumir que cualquier comentario puede terminar viralizándose. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like, suscribirte a Debate MX y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las noticias, polémicas, análisis y debates más importantes del fútbol mexicano. Aquí estaremos siguiendo de cerca cualquier reacción oficial de Julián Quiñones, de Javier Aguirre o de la Federación Mexicana de Fútbol, porque cuando existan novedades serás de los primeros en conocerlas. Nos vemos en el próximo video.